Amante Padre que estás en el cielo, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. Señor, gracias. Gracias por tus hijos, Señor, aceptado el buscarte en espíritu y en verdad en esta mañana, Señor. En conocer las maravillas de las Escrituras, misterios que están ahí, Señor, para que nosotros seamos más diligentes en descubrir, Señor, cuál es tu propósito para cada uno de nosotros, Señor, en este mundo, Señor, y en la vida entera. De manera especial, Señor, también te ruego por los corazones que has de traer a este estudio, Señor. El hermano Donald siente fuertemente un deseo tremendo, Señor, al igual que tal vez muchos de nosotros en este grupo, de tener a personas aquí, Señor, estudiando y escudriñando las Escrituras de una manera especial, para que tú le visites donde ellos están, su mami, a su hermano, las personas conocidas, también de cada persona representante en este grupo, Señor, que ha tenido intención de traer personas, pero aquellos, Señor, que no, tal vez han tenido el interés, Señor, que por amor de ti mismo, tú envíes de tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que tiene poder de convencer, Señor, y de poner en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Sigue dirigiendo este estudio de bendición, este estudio de crecimiento, Señor, este estudio de recordarnos, Señor, que tú eres un Dios supremo, que vienes pronto, Señor, y que debemos estar preparados. Ayuda a los demás hermanos que tienen dificultad para conectarse, Señor, que tú también conoces su deseo, Señor, que tú le puedas dar los medios. Y si no, Señor, que ellos estén en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Vamos a compartir esta mañana algo que está allí y después vamos a ir resaltando otros aspectos en el capítulo 3 de Daniel y en el 4. No aparecen a simple lectura, que están allí, pero que es muy difícil para ser vistos en un año bíblico, por ejemplo, o de una manera casual que se abra la Biblia. No es ahora que estamos viendo detalles que tienen que ver con nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a ver porque son aspectos en la vida de los protagonistas bíblicos que Dios desea que se reproduzcan en las nuestras, o que Dios espera que nosotros aprendamos de los errores de ellos y que no pasemos por las vicisitudes que ellos pasaron, que produce naturalmente, valga la redundancia, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. O sea, lo que ellos experimentaron de forma natural, nosotros tenemos la misma tendencia, porque traemos la misma naturaleza. Entonces, hay aspectos que Dios quiere que hagamos y hay aspectos en la vida de ellos que Dios están allí para que nosotros aprendamos y nosotros no incurramos y pidamos fortaleza a Dios para vencer esas cosas. Vamos a hacer un poco de matemática esta mañana. Seguimos con los números. Y la pregunta era, en base a cómo es que estos jovencitos presentan esta fortaleza espiritual, esta determinación que aparece en el capítulo 3 o que aparece en el capítulo 1, donde Daniel primero propone en su corazón y sus 3 amigos, ahora siendo 4, llegan a ese convenio, a ese acuerdo que aunque así a la muerte, pero no van a defraudar su fe en el Dios de sus padres. Para ello veamos un dato que tiene la Biblia en el primer versículo de Daniel 1, verso 1. Y espero que esto sea
Una vez captado por la mayoría, que no nos tome tanto tiempo esto, solamente que sí me gustaría que resaltáramos la característica que está allí. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim. Fue en el 3 año del reinado de Joacim, ¿verdad? Lo dice claro la Biblia. Ajá. Ok. Joacim lleva 3 años gobernando. 3 años, y en el transcurso del año 3, entonces Nabucodonosor llegó a la primera invasión y se llevó a Daniel y a sus amigos a Babilonia en el primer trayecto. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes Joacim, hijo de quién era? Ya se me fue. Y son datos que... Era hijo de Josías. Era hijo de Josías. Correcto. Claro que sí. A ver, ¿qué recuerdan ustedes del rey Josías? Que Josías fue un rey recto que hizo muchas reformas. Creo que él fue que encontró el libro, ¿no? No, que encontraron el libro en la iglesia. Bueno, halló el libro de la ley. De la ley. Y lo puso por obra. Muy bien. Incluso fue el primero que celebró la Pascua después de muchos años. Correcto. Hay tantos detalles de Josías que realmente prepararon hasta cierto modo la formación espiritual de estos 4 jóvenes. Y nosotros muchas veces no conectamos la formación espiritual de estos jóvenes bajo el reinado de Josías. Estos jóvenes vieron con sus propios ojos el resultado de aquellos que ponen a Dios en primer lugar. Les voy a recordar un poquito. No es mi objetivo hacer una grande genealogía esta mañana, pero todo comienza allá con Ezequías. Ezequías fue un buen rey, ¿recuerdan ustedes? Sin embargo, fue aquel rey llorón que cuando Dios manda a su mensajero a decirle, ordena tu casa porque te vas a morir, Ezequías fue aquel que comenzó a llorar y a orar, y Dios le manda a decir, ok, ya escuché tu oración, te voy a dar 15 años más de vida. En esos 15 años más que Dios le concede, nace el rey más cruel, más pagano, más pecador que el pueblo de Israel jamás vio. Me refiero a Manasés. Y de Manasés la Biblia dice que llenó toda Jerusalén de sangre. Era peor que Nabucodonosor no convertido. Manasés. Mas termina diciendo de Manasés que cuando ya era llevado a exilio, ¿saben que Manasés, el papá de Nabucodonosor, lo llevó a Babilonia encadenado? Bueno, sí, con grillos y con argolla en las narices. ¿Sí? ¿Se imaginan? Lo que cuando yo estaba estudiando esto, ¿no? Y me di cuenta, digo, ya Dios estaba mostrando, miren lo que voy a hacer y a dónde van a ir si siguen los pasos de Manasés. Recapaciten. Y cuando lo llevaban, dice, encadenado a Babilonia, el tipo se arrepintió. Lloró, se arrepintió y Dios lo perdonó.
Y la Biblia resalta su arrepentimiento genuino. Y lo devolvieron de Babilonia nuevamente. Ok, regreses. Porque Dios es así. Para aquel que se arrepiente de corazón, Dios lo devuelve. Muy bien. Les puedo dar las citas, esto de Ezequías, segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, en adelante. Manasés está en segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, en especial sus versículos 1, 7 y 9. De Manasés, ahora noten, Ezequías fue un rey bueno, excelente. De él nace su hijo Manasés, que fue cruel, pagano, malo, satánico a más no poder. Comenzamos a decir, ¿cómo es posible que de un padre bueno nazca un hijo tan pervertido como Manasés? Y comenzó a gobernar a los 12 años. De Manasés viene su hijo Amón, y de Amón se dice muy poco. En Crónicas 33, 21 al 23, 3 versículos ahí, encierran ya cómo fue Amón, que fue malo como su padre Manasés, pero que no se arrepintió. Triste. Ahora, del abuelo y del padre malos, aunque a Manasés no podríamos calificarlo como malo, porque si Dios lo perdonó y le dice, tus pecados son perdonados y borrados, ¿cuánto tiempo se necesita Dios para perdonar a un ser humano? Manasés y el ladrón que colgaba en la cruz al lado de Jesús nos dan una muestra. Que basta con que respondamos al trabajo, a la obra del Espíritu Santo de forma positiva, no importando el desastre de vida que hayamos hecho. Dios nos perdona. Amén. Y no hay pecado tan grande que Dios no sea capaz de perdonar. Amén. Así de grande es nuestro Dios. Pues bien, Manasés era abuelo, Amón fue el padre de Josías. Y ahora díganme ustedes, ¿cómo es que de 2 generaciones pudo nacer alguien como Josías? La Biblia dice que comenzó reinando a los 8 años. 8 años. Y reinó 20, esto lo quiero compartir con ustedes. A ver, veamos esto, está en Crónicas 34:1. Primero o segunda. Segunda ya al final de... Miren todo lo que hizo este jovencito. Muy joven. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, verso 1. Y 31 años reinó en Jerusalén. en Jerusalén. Si reinó 31 años, si reinó, ¿cuánto dice? 31 años. Perdón, y tenía segundo libro de las Crónicas de los reyes de Judá. Ok, gracias. Capítulo 34, verso 1. Ok. Si comenzó a reinar a los 8 años y reina 31, ¿cuántos años vivió? Porque cuando dice y reinó tanto, quiere decir que murió también en esa fecha que dejó de reinar, ¿verdad? 39. Entonces vivió 39 añitos solamente. Ok. ¿Cuántos años tenía Josías, su hijo, de estar reinando cuando vino Nabucodonosor? ¿Recuerdan el versículo 1 de Daniel que leímos? ¿Cuántos años tenía Josías o tenía Joacim? No, ¿cuántos años tenía Josías de estar reinando? No de vida, no hemos llegado ahí todavía, pero de estar reinando. ¿Cuántos años tenía?
Bueno, el detalle está que después de Josías estuvo Joacás. Sí, mas Joacás solo reinó 3 meses. Sí, no fue mucho. Y ojo con este dato, y era hermano menor de Joacim. Sí, porque tenía 23 años y Joacim tenía 25. Joacim tenía 3 años reinando, Joacim, pero Josías. Joacim, muy bien. Marlene, tú tienes la respuesta. ¿Verdad que tenía 3 años reinando cuando Nabucodonosor llegó? Joacim, right? Joacim, sí. Sí, era que estaba diciendo Josías, entonces por eso estábamos confundidos. No. Estoy con Joacim. A Joacás no lo tomo en cuenta porque solamente reinó 3 meses y era menor que Joacim. O sea, honestamente usurpó el trono porque le pertenecía reinar a Joacim. Y si notamos, Nabucodonosor desde su primer arribo, allí se cuenta a Joacim. Y fue en el... Joacim fue puesto por Necao, rey de Egipto. ¿Recuerdan? Ya vimos esto en el primer versículo, cuando leímos el primer versículo de Daniel, cuando Necao sube, quita a Joacás, como diciendo, tú no eres el que debe estar acá, sino Eliakim, y le cambió el nombre por Joacim. ¿Recuerdan todo eso? Sí. Ok, entonces Joacim lleva 3 años gobernando y yo quiero que veamos en el capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Versículo 5. Del 1 al 4 está la historia de Joacás, cómo llegó al trono, etcétera, y quién lo quita. Pero en el versículo 5 dice, 36:5 de las Crónicas dice, cuando comenzó a reinar, ¿quién? Joacim, el de Daniel 1:1. Cuando comenzó a reinar Joacim, ¿era de cuántos años? 25 años. 25 años, muy bien. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y estaba reinando 3 años cuando Nabucodonosor llegó. Entonces, si comenzó a reinar a los 25 años, ¿cuántos años tenía Josías, su padre, cuando nació Joacim? Estos datos no aparecen así a primera vista en la Biblia, pero numéricamente están allí y nos tiene lecciones maravillosas. Pero bueno. Recuerdan que 31 menos 25. No, 39. Exactamente, es 39, porque él muere de 39 años. Yeah. Y ya su hijo, cuando él muere, tiene 25 años. ¿Cuántos años tenía él cuando Josías nació? Oh my God. 14. Cuando Joacim 14 años. Quiere decir más que este niño no solamente comenzó gobernando a los 8 años, sino se casó alrededor de entre los 12 y 13 años. Wow, madre mía. No, madre mía, no, porque en nuestra mente está que para casarnos deberíamos de tener cierta edad, como si la edad fuera garantía de que tu matrimonio te va a ir bien. Lo que nosotros podemos aprender de este niño es que es la consagración a Jehová lo que prospera tu camino. Wow, Padre Santo. Bueno, perdón, Don. Un poco precoz. Para mí es chocante. De veras, es que mira, todo mundo, y yo vengo escuchando esto desde pequeño, cuando estaba en la iglesia, y Josías comenzó a reinar de 8 años, y se lo enseñamos a los niños, etcétera, etcétera.
Pero pocas veces tomamos el tiempo. Espérate, aquí hay más datos de la juventud de este niño, de este jovencito. Por lo que quedamos todos condenados con la experiencia de Josías, que no hay excusa. Que nuestro matrimonio se desmorone, es que estaban muy jóvenes, perdón. No se trata de tu edad, se trata del cordón. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Eclesiastés? Cordón de 3 dobleces. Dos son mejor que uno, pero cordón de 3 dobleces no. O sea, el tercer agente que hace que los matrimonios perduren para siempre es el temor a Jehová en la vida de ambos. Amén. No es tu edad, no es tu educación, no es... Todo eso lo único que nos hace es vivir una vida fingida de que nuestro matrimonio va de viento en popa, de maravilla. Donde Dios no está, mis hermanos, donde Dios no está, hay turbación de espíritu. No importa qué edad tengas, no importa quién eres, cómo eres, cuánto tengas, etcétera. Este jovencito mínimo estuvo casándose a los 13 años. A los 14 años de edad ya nace Joacim, Eliakim, como él le llamó. Está allí. Y nosotros como padres pensamos cuando mi hijo tenga 25 años, cuando se gradúe de la universidad. Nosotros. La mentalidad nuestra, la mentalidad bíblica es. Bueno. Como dice Eclesiastés 12:14, dice. Bueno, Donald, en este tiempo hay que esperar porque serán... Está preocupada, Marlene. Mira. Bueno. Yo te entiendo porque yo pensé igual, pero ahora con la Biblia en mano, recuérdate que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Que el temor a Dios es el todo del hombre. Así es. Dios traerá a juicio toda obra, sea encubierta. Y después dice, teme a Dios, porque es el todo del hombre. Uh-huh. Deberíamos de enseñarle a nuestros hijos que no es la edad, y Marlene, créeme, yo pienso como tú. Porque podemos decir en estos tiempos, este lado del hemisferio, la forma de pensar, pero Dios es el mismo. Y que no lo sepan tus hijos porque se nos casan. Por eso digo, dejémoslo así. Pero qué bonito fuera, lo que quiero resaltar es, qué bonito fuera que nuestros hijos por sobre todas las cosas se metieran en el libro de Josías, en la crónica, la historia de Josías, y quisieran vivir como Josías. Y para ellos, no importa la edad en que emprendan algo, es Dios la seguridad de sus éxitos. No la edad, no la preparación académica, nada de ello. Es Dios el todo del hombre. Muy bien, volvamos con Joacim. Dejemos a Josías ahí. Cosa seria. La verdad, la historia de Josías es sumamente impresionante y digna de ser imitada. En todos los aspectos. Kirin. Así que el Cristo triunfante, puedes buscar, creo que es una matutina, no es matutina, es un librito. Cristo triunfante, no, sí es matutina. Puedes leer el Cristo triunfante, Marlene, página 175, párrafo 2. Déjame buscarlo. Cristo. O quien, alguien que lo encuentre, Cristo triunfante. Uh-huh. Es devocional, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, página ¿qué? 175, párrafo 2. Ok, aquí está por mes. A ver, ¿por dónde me da el mes a mí? Míralo allí, en el...
Espérame, Donald, porque no lo... ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se llama? Hermano Donald, yo lo tengo aquí, hermano. Ok. A ver, Omar, por favor. ¿Cómo se llama la...? Hablo de Daniel, ¿verdad? Debería, sí. Sí. ¿Quiere que lo lea todo? No, el párrafo 2. 175.2. Lo que dice ese párrafo. Ok. Dice, Daniel era solo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad, porque se lo llamaba muchacho, lo que significa que estaba en la adolescencia. Porque Daniel rehusó comer. Ahí estamos bien. Omarcito, gracias. Ok, solamente quería que fuéramos allá para que veamos el estimado que da la inspiración de cuántos años tenía. Estaban entre 15 y 16, estaban en la adolescencia. Ok. Si cuando fueron, tomen nota de esto, si cuando estos jóvenes fueron llevados a Babilonia, vamos a decir que tenían 16, ¿les parece? Que usemos un solo número para no enredarnos. Okay. Si decimos que estos jóvenes tenían 16 años cuando Nabucodonosor se los llevó a Babilonia, ¿cuántos años tenían ellos cuando comenzó a reinar Joacim? Entendiendo que fue en su tercer año, llegamos a la conclusión que tenían 13 años, ¿verdad? Esos jóvenes disfrutaron entre 12 y 13 años bajo el gobierno de Josías. Más o menos, sí. Sí, ciertamente. Se dan cuenta que la firmeza de carácter, la postura inquebrantable que tuvieron ellos en Babilonia no fue fruto del azar, del momento o de forma instantánea. Cuando les llegó la prueba a ellos, que ya es ir encadenados, ir exiliados a Babilonia, ya era una prueba que les llegaba a ellos. Ya ellos estaban preparados por esos líderes consagrados, esos padres consagrados que disfrutaron el reinado de Josías. Cuando Josías muere, es más, quiero leer algún texto de este Josías. Un texto que cuando uno lo lee, capítulo 34 de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Voy a leerles aquí algo para que veamos la formación que tuvieron, hermanos. Y esto es así. Si nosotros seguimos estos pasos, vamos a tener los mismos resultados. Dice el capítulo 34 de Segundo de Crónicas, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Oiga, recuerden, y este lenguaje necesitamos aprenderlo cuando lleguemos al final de Babilonia, cuando dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, su padre. Pero ¿verdad que Josías no era hijo directo de David? No. Como nosotros conocemos que es ser padre e hijo. Entonces, en el lenguaje bíblico, no necesariamente cuando dice hijo de, se está refiriendo a la generación recién pasada o a la generación antes del individuo de quien se hace referencia. No, se puede remontar a muchas
generaciones anteriores. En el caso de Josías podemos ver eso con claridad. Entonces, no vayamos a entrar en desacuerdo con la Biblia, porque allá en el capítulo 5 nos va a decir que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, cuando no era hijo, sino es una forma de referencia a un punto o a un ser, en este caso, que tuvo buena reputación, que alcanzó ciertos ideales, y cuando se dice era hijo de, quiere decir que él refleja de cierta forma los principios que se manifestaron en la persona a quien se le hace referencia como padre de dicha persona. Así que él fue, dice la Biblia, hijo de David. Ustedes ahora ya saben por qué a David, ¿no? Recordando que David no fue el primer rey de Israel, sino Saúl. ¿Por qué no dijo hijo de Saúl? Cuando hace referencia a hijo de David, es en relación a la intimidad que tuvo con Dios, semejante a la que tuvo David. Uh-huh. Y va más allá todavía. En 2 de Reyes, capítulo 23, miren lo que dice. 2 libros atrás. Este otro texto. Segundo de los Reyes, capítulo 23. Versículo 24. Hablando de la Pascua que hizo Josías, el 22 quizás lo leemos para tener el cuadro más claro. Dice, no había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Antes de David, antes de Salomón, en días de los jueces, después de que murió Josué. Dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, 24, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. O sea, Josías trató de aplicar su vida a vivir y reinar en un escrito está. Si estaba escrito, lo hago. Si no está escrito, no lo hago. Y eso lo lleva al versículo 25. No hubo otro rey antes de él. Esto incluye a David, a Salomón, los que resaltan más en la galería de los reyes de Judá. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El único que superó Josías fue Jesús. Tremendo testimonio, ¿no es cierto? Tremendo. Así mismo. Jovencito que se aplicó a un... Oye, sería bueno que le mostráramos esto a nuestros hijos. De causa a efecto, el resultado inevitable de apegarse a Dios. Es que Dios es el mismo y Dios no hace excepción de personas y Dios es inmutable y su poder no se ha agotado, etcétera. Lo que hizo en el pasado, Él puede hacerlo hoy con nosotros. Es solo cuestión de poner a Dios en primer lugar, en medio, arriba, después, todo momento.
Y Dios nos promete lo mismo. Yo honraré a los que me honran. Amén. Así que estos jovencitos no deberíamos de admirar su fe inquebrantable allá en Babilonia, sino investigar de dónde mamaron ellos dicha enseñanza que los llevó a ser lo que fueron en Babilonia, porque esa misma fuente está disponible para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y como dije ya en estudios pasados, la historia de ellos en Babilonia no está para ser admirada y reverenciada e idolatrada, no. El testimonio de ellos allí en Babilonia, de estos jóvenes, está para ser imitada. Amén. Pero para poderlos imitar era necesario que viéramos esto. ¿Bajo qué liderazgo ellos se formaron? Y por eso fue que a temprana edad, imagínense ustedes que ellos hayan tenido 13 años bajo el gobierno de Josías, imagínense. Y que Josías se haya casado a los 13 años. Ellos sabían la historia de Josías. Ellos conocían, que comenzó a gobernar a los 8 años, que se casó tempranito, que fue mejor que todos los reyes antes. Ellos sabían eso y se habían formado un modelo de vida. Y sabían que el Dios de Josías era el Dios de ellos. Ma. ¿Verdad que estas cosas no aparecen así a simple vista en la Biblia? No, son Eso es lo que es escudriñar. Que solamente dejando la cama a las 4, a las 6, no, y ustedes, que ya son las 6 de la mañana, solamente pagando el precio, Y ahora entiendo que bueno que dejamos los estudios solo de lunes a viernes, ¿verdad? Para disfrutar el sábado. Bueno, espero entonces que con esto hayamos puesto un ladrillo más en nuestro conocimiento de estos jóvenes hebreos, que fueron lo que fueron allá en Babilonia, gracias a la formación temprana que tuvieron desde el vientre. Cuando mamá de ellos estaba embarazada, cuando ellos fueron engendrados, cuando ellos se gestaron en el vientre, el pueblo, la iglesia estaba en pleno reavivamiento, ya las reformas habían terminado, ahora estaban en pleno reavivamiento, y ellos fueron fruto de ese reavivamiento, que el último, de paso, que el pueblo experimentó, y después vino el exilio, y ellos fueron parar a Babilonia. Bueno, dejemos esto a un lado. Vamos ahora al libro de Daniel. Estuvo bonito eso, ¿verdad? A mí me fascina. Sí, me encanta. muy bonito. A mí también. Y más saber que Dios quiere hacer algo semejante con nosotros. Soy yo. Disculpen ustedes, soy yo el que pone límite a Dios. El que le dice, no, con esto ya está bien hasta aquí. Pero Dios, dime, gracias. ¿Fuiste tú, cierto? No, Susana. Susi. Ay, bueno, lo bueno que son amigas, ¿eh? Sí, claro, no, a mí no me importa. Y hermanas en la fe. Amén. Dime, no, solamente Susi, te oigo. quería hacer un comentario porque eso es una... Ay, no sé la palabra exactamente, pero es una forma por falta de la palabra, una forma de que uno como padre, o aquellos que no han llegado a ser padre todavía, si entendiéramos o entendieran, ya muy tarde para mí en ese sentido, tal vez yo nunca lo entendí con esa magnitud al entender la explicación como lo explicaste.
de que esos niños fueron criados en un reinado así. No solamente los padres eran fieles, sino que estaban en un ambiente y un círculo que los conducían a mantener la forma que sus padres lo criaron, porque sus padres creían de esa manera. Entonces, si uno como padre, empezando otra vez, entendiera la gravedad de criar los hijos en ese aspecto, que tristemente no todos los padres, aún en un mismo matrimonio adventista, en muchos casos piensan igual. Si nos pusiéramos todos en la misma página, es ahí el verso que dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando sea viejo no se apartará de ella, como que toma otro significado aún más profundo. Correcto. Porque el niño nunca ni se separa. Porque la esperanza que tenemos aquellos de los que se han separado es que ese verso está ahí, y también el de Isaías 49:25, que él peleará y él salvará a nuestros hijos de los cautivos y eso. Pero ese verso, antes de llegar a tener que ir a salvarlos, es como una pared de protección que ya le estás poniendo a ellos desde el principio. Una fundación tan profunda que no hay nada que los mueva. Sí. Sí, definitivamente, como dice Susi, y es aquí, honestamente, es aquí donde Susi y yo, y menciono a ella por lo que acaba de decir, donde Susi y yo desearíamos poder retroceder el tiempo, ¿cierto, Susi? Y yo comenzar también. de nuevo. Yo también. Bueno, todos nosotros, porque de alguna manera erramos el blanco, de alguna manera descuidamos algunas áreas y dieron frutos amargos. Sin embargo, el Dios compasivo y misericordioso al cual servimos puede transformar todas las cosas. Amén. Y yo sé que vuestro esfuerzo cada mañana de estar aquí va a tener frutos con sabor de vida para vida. Yo sé eso. Papá Dios no nos va a dejar aquí como loquitos haciendo un club de estudio y ahí que vean ellos. No es así. Voy a leer donde vamos a centrarnos probablemente mañana, jueves y viernes. Muy probable que vamos a estar allí. Capítulo 4, dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Recuerdan que esta fue solamente la introducción a lo que él nos quiere contar de sí mismo, que comienza del versículo 4 en adelante, donde él dice: yo, Nabucodonosor, estaba tarará, y lo que él vio y su significado y cosas que también ya vimos. Pero estos 3 versículos que acabamos de leer tiene material inmerso en ellos que necesitamos nosotros extraerlos, disfrutarlos y compartirlos. Así que mañana vamos a estar en esto. Para terminar, quiero pedirle a Laura, nos despides en oración, hija, por favor. Con mucho gusto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Amado Amén, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos al estudiar el libro de Daniel. Como dice el espíritu de profecía, debe ser analizado punto por punto. Hay mucha enseñanza, Señor, y en el tiempo que estamos viviendo se requiere una consagración plena a ti, Señor. Padre de amor, gracias por ese testimonio tan edificante que acabamos de escuchar.
danos ese ánimo para seguir adelante, orando por nuestros hijos. Y te pedimos que tu Santo Espíritu haga la obra en ellos para que ellos sientan la necesidad de consagrarse a ti de todo corazón. Gracias por esos padres de los jóvenes hebreos, por esa fidelidad, Señor. Perdona nuestras faltas si no hicimos lo mejor con nuestros hijos cuando pequeños, pero te rogamos, Señor, que tú, que eres un Dios compasivo y misericordioso, tengas misericordia de nuestras familias. Aumenta nuestra fe, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos en este grupo. Tú conoces las necesidades que hay y te rogamos que tú suplas de acuerdo a tu santa voluntad. Sobre todo, úngenos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por el hermano Donald, Señor. Te ruego que los sigas guiando y que los sigas alentando, dando salud. Bendice a su familia, Señor. Bendice a cada uno, te lo ruego, Padre Santo, y en este día acompáñanos en lo que hemos de hacer. Queremos verte obrando en nuestras vidas, Señor, y que compartamos con los que nos rodean esta belleza que estamos aprendiendo de tu carácter, de tu amor. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.